Punto Legal. Hoy haremos una cápsula legal sobre un tema bastante interesante, un tema que puede considerarse o se considera violatorio de derechos fundamentales, humanos, no es lo mismo, pero nos va a servir de mucho para quienes necesitamos, en su caso, una carta de antecedentes no penales. El tema lo titulamos los antecedentes penales de hoy, y para eso me acompaña mi buen amigo el maestro Israel Sánchez. Buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes. Pues de antemano, gracias a la invitación de Punto Legal, firma de abogados aquí en Orizaba, sobre todo felicitar porque va creciendo poco a poco en el estado de Orizaba, va tomando esa fuerza de defensa jurídica, ¿verdad?, de servicios jurídicos y sobre todo esas soluciones que busca la mayoría de las personas. De verdad, muchas gracias. Efectivamente, tras el tener la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes y poder hablar en este pequeño espacio sobre lo que son los antecedentes penales hoy en día, considero que la primera parte interesante es hacer esa separación del sistema de justicia penal. Por cierto, no se ha reformado, ¿verdad? Está propuesta de reforma, pero bueno, la mayoría de las personas ya hace casi hecha dicha reforma, pero está sujeta a otras situaciones, consideramos, jurídicamente o legislativamente hablando. Pero en el sistema de justicia penal, el día de hoy, actual, tiene otro matiz el hablar de antecedentes penales, de la carta de antecedentes penales que te piden para trabajar, que te piden para determinados trámites y que de una u otra manera, pues bueno, a través de los gobiernos en diversas entidades federativas, esta se obtiene. ¿Qué pasa hoy en día? Decía esa pequeña separación, el anterior sistema, el actual sistema de justicia. Ese parangón, esa diferencia que hay que marcar entre uno y otro. Hoy en día acude alguna persona, sobre todo a Punto Legal, firma de abogados, y dice: necesito trabajar, o trabajo en una institución pública, o trabajo para el servicio privado, y me piden carta de antecedentes penales, y fíjate que en el 2008 pues me agarré a golpes con Moisés aquí afuera de su despacho jurídico, y resulta que pues no pasó a mayores, pero estuve sujeto a una causa penal en el anterior sistema. Dirían coloquialmente, toqué el piano, fui fichado, tengo una ficha sinaléctica que se me generó por órdenes del mismo juzgado a través de autoridades ya administrativas un tanto penitenciarias o sistemas jurídicos forenses, dependiendo de cada entidad federativa, y como consecuencia, tengo antecedentes penales. Oye, ¿pero qué sucedió? Pues resulta que me dictaron sentencia, concluí mi sentencia. Tuve derecho a, ejemplo, no sé, un delito no grave, ¿sabes qué? Lo sabemos perfectamente bien, a conmutar esa pena que tenía yo, y bueno, cubrí mi deuda con el Estado y con la sociedad por infringir determinadas normas jurídicas, pero tengo ese antecedente penal. Y entonces, inicialmente, posicionándonos en Veracruz, pues bueno, analizar el consejo en esta pequeña cápsula superior, si existiera un procedimiento tipo administrativo, porque ya son actos fuera de juicio, ya está concluido, ese juicio concluyó. Si tuvimos un problema, una bronca, vamos a hablar coloquialmente, el abogado Moisés, el servidor abogado Israel, y como consecuencia resulta que fue en 2008, en el mismo 2008 obtuve sentencia, en el 2008 concluí, y hoy es 2020 y tengo mi carta de antecedentes penales donde dice proceso, sujeto por delito, y cada vez que la voy a solicitar y vuelvo a solicitarla, viene ahí grabado el proceso penal al que estuve sujeto, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando no hay un procedimiento administrativo, o aún existiendo ¿verdad? Como estamos hablando de materia administrativa, para mi punto de vista, el haber tenido eso, o una omisión al concluir el proceso, que quizá la autoridad judicial también pudo haber dictado la reserva de dichos antecedentes. ¿Qué sucede?
pues bueno, tienes dos vías. Si puedes, existe la vía administrativa. De no ser así, cuentas con el juicio de amparo, pero el juicio de amparo en sus dos matices, que es la vía directa o uniinstancial y la vía biinstancial, que es la indirecta. Para el caso específico sería la vía indirecta. Esa sería la mecánica para hasta este momento. Hablabas al inicio sobre derechos humanos, derechos fundamentales, referiste acertadamente que tienen, claro, ciertas diferencias, las cuales espero en breve podamos hacer alguna otra cápsula como esta, para sobre todo todos los seguidores, ¿verdad?, también del programa del sábado, con la ley en la mano, que conduce también acá el abogado Moisés. Pero para este momento no tocar tanto ese punto. Me gustaría que referías derechos humanos. Sí hay derechos humanos violados. ¿Cuáles podemos observar que se violan siguiendo cargando vamos a hablar de este peso que en determinado momento el Estado, a través de su marco jurídico, hace que siga cargando hoy en 2020 con estos antecedentes penales? Vía amparo indirecto. Abogado, derechos humanos que consideramos violados, yo sé de dicho conocimiento de ellos, pues el primero que es el derecho humano a una debida reinserción social. Exactamente. Y fíjese que anteriormente, y bueno, posiblemente en el nuevo sistema lo sigan haciendo, desde que en el sistema anterior, cuando dictaban el auto de formal prisión, ya estaban los antecedentes penales. Cuando no tenía que ser hasta que la persona era sentenciada. Pero normalmente el que estaba siendo procesado lo que quería era salir libre. No se fijaba si ya tenía antecedentes penales antes de. ¿Y qué pasaba cuando le dictaban la vinculación, o ahorita dictan la vinculación y en sentencia absuelven? Ahí se quedan los antecedentes penales. Desde ahí hay una violación a los derechos humanos de la persona, porque no está siendo sentenciada, sino en cambio ya está tachada para la sociedad. Efectivamente, y lamentablemente creo que hay una cuadratura normativa que, sobre todo cuando son por el tipo de delito y o aunque no fuera el tipo de delito hoy en día, que se pide una mecánica de prisión justificada o necesaria, preventiva, pues obviamente al llegar al centro de reinserción social van a hacer la ficha sinaléctica. Así es. Lo van a identificar. Lo malo, prejuzgando, es que va a estar en un sistema a partir de ese momento, y que hoy conocemos, hay plataformas nacionales, ¿verdad?, registros nacionales hoy en día en los cuales pues va a estar esta persona. Claro que se están violando derechos. Insistía, haciendo esas pequeñas separaciones. Vamos a concentrarnos un poquito en el anterior sistema, en esas personas que tenemos hoy quizá esta edad, 37, 35, y que, todavía hasta el 2016 o incluso posterior a están en un proceso penal del anterior sistema de justicia penal inquisitivo, y que como consecuencia tienen antecedentes penales, no pueden entrar a trabajar. La sociedad empieza a marcarlo. Artículo 22 constitucional, quedan prohibidas las marcas. Ya no estamos en la época de esas marcas que lesionaban, o de esos tipo de marca, me imagino que hasta, no sé, con una varilla o algo así, ¿no? Así es. Muy allá atrás, quizá posterior a la colonización o a la etapa de la colonia de México, pero sin en cambio hoy en día la marca social es un pesar decir, estuvo en el Cerezo, estuvo en la cárcel, estuvo con los mínimos o múltiples sinónimos que pueda tener un centro de reinserción social, y que lamentablemente vamos ya tocando el segundo punto: derecho humano a una debida reinserción social, derecho humano a no ser marcado, a no contar con marcas, y uno de los más importantes, y que en algún momento hemos platicado, es el derecho humano al olvido. Fíjese, esto lo manejaban en broma los compañeros abogados como decir, el recurso que te queda es el de resignación, o el de derecho al olvido. Pero el sábado pasado que tuvimos la penúltima clase en el diplomado que nos está impartiendo en Veracruz, se tocó debidamente ese derecho humano al olvido, que sí existe y que se debe de invocar, es la base fundamental en la cuestión de los antecedentes penales. Claro,
esta parte, esta figura que como vertiente o como punto vamos a marcar de donde emerge el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, refiere ya años atrás, no quiero errar si 2013, si no mal estoy, o equivocado en el primer asunto en el que toca esa figura del derecho al olvido. 2015 lo hace a través de una demanda que se generó a través de la agencia española, si no mal recuerdo, que llegó también a dicho tribunal como derecho humano también al olvido. Este problemita fue con Google por sus buscadores, porque hoy en día también entras a redes sociales y pones Juanito Pérez y boom, ¿no? Sale la imagen del periódico de aquel entonces o del hace 4, 5, 6 años, donde dice y estaba en el anterior sistema y venía el calificativo, ¿no? Vamos a pensar, golpeador de mujeres, asesino, o sea, y obtuvo una sentencia que lejos de eso, imaginemos la parte cuando son estas sentencias absolutorias, ¿no? Que lo absuelven de dicha posibilidad o los absolvieron. Y sin en cambio, a través de esto, pues bueno, se generó esa mecánica aún más en el 2015, 2017, nuevamente se genera, ¿verdad?, esa mecánica de buscadores. Entonces ya son 3, diría yo, antecedentes. Insisto, el primero es un poquito más atrás, que es el parteaguas que se tomó para que en el Estado de Puebla se iniciaran esta mecánica de amparo, sobre todo en materia de antecedentes penales. ¿Se eliminan? No se eliminan. No aparecen en la carta de antecedentes penales, pero se reserva para efectos de uso de las autoridades. Y cuando una autoridad insista a solicitar dicha carta de antecedentes penales, está obligada la institución, o vamos a hablar, la autoridad que tenga el resguardo de los antecedentes penales, a decirle que tiene, solo cuando son autoridades competentes, que tiene, ¿verdad?, vamos a hablar de esa etiquetita que dice está reservado para antecedentes penales, sin que de inmediato se diga cuál. Obviamente a través de una petición hoy en día de autoridades penales, judiciales, administrativas, pues entonces en consecuencia sí se puede obtener ello, ¿no? No es una destrucción, es una reserva, pero que permite, derecho humano a no ser discriminado, a la no discriminación, a que llegó a un trabajo, presentó mis documentos, mi carta de antecedentes, y ese error que cometí de alguna manera años atrás queda liberado. Ya no tiene esa afectación en mí, porque ahora los nuevos patrones o esos patrones que tenga la sociedad, él puede decir, aquí está mi carta de antecedentes no penales o penales, en la que no tengo antecedente como tal. ¿Por qué? Por la parte más importante, y que al inicio de esta pequeña cápsula hablábamos, porque he pagado a la sociedad mi error y tengo derecho a que ese error se olvide y como consecuencia se active la mecánica de todos los derechos, sobre todo el derecho humano a una debida reinserción social. Es que de no ser así, entonces la persona continúa sufriendo el cumplir una pena toda su vida, aunque la que debe de cumplir es precisamente en este nuevo sistema, es la que señala en la Ley de Ejecución de Sanciones y la que viene tipificada en el Código Penal, por ejemplo, del Estado de Veracruz, como pena para cada delito que se menciona en el mismo. En este caso, si queda con antecedentes, llega a pasar 15, ha pasado que llevan 15 años que ya terminaron de cumplir con su pena y aún así siguen los antecedentes. Entonces, esto es totalmente violatorio y lo que se tiene que hacer es recurrir en todo caso, puede ser una forma administrativa o al amparo indirecto. Sí, en el caso muy personal, ya en diversas entidades federativas que se ha activado este mecanismo, hay una figura del principio de definitividad que no es necesario agotar, pero sí sería una explicación un poco más amplia hablar de ese principio, por qué no agotar, a pesar de que incluso quizá la norma prevea esa cancelación. Evidentemente hay que cuadrarlos a modo de que lo que se afecta es el derecho humano y como consecuencia, pues bueno, no exista la necesidad de agotar ese principio de definitividad y pues vía juicio de amparo se obtenga la restricción, la reserva de los antecedentes penales solo para autoridades competentes. Esa mecánica la tiene punto legal, ya lejos de la mecánica o del tema de unas clases que he tenido el gusto de compartir con ellos.
Sin en cambio, lejos de ello, pues cuentan con todo lo que es, digamos, el amparo, ¿verdad?, por alguna otra circunstancia, el cual se puede echar a andar, el cual es útil no solo para la ciudadanía, sino para también el número de abogados. Yo suelo decirle hoy en día a los abogados, hay que quitarnos un poquito la pena, yo me atrevo a decir, y lo digo en cual más persona que me conozca, yo no soy todólogo, ¿verdad? Sería un error decir eso o intentar saber todo, sobre todo en mecánica de derecho. Sin en cambio, al no serlo, pues bueno, a partir de este momento yo considero, y es así, que Punto Legal, esta firma de abogados, pues bueno, puede, si tienes esa situación similar, parecida, si es la sociedad, el familiar, el amigo, el vecino, pues bueno, sabes que tienes una alternativa que, insisto, para mí sería el juicio de amparo, vía indirecta, para efectos de que ya no tengas que seguir cargando con algo que le has pagado al Estado, y sobre todo que ese error ha quedado demostrado que no volvió a suceder, y que por el contrario a ello debe de respetarse ese derecho humano a que se te reinserte en la sociedad tal cual como debe ser, con el respeto de todas esas garantías que prevé Constitución y derechos humanos. Pues bueno, no me queda más que agradecer, comentarles. Estábamos planeando hacerlo más temprano, pero le tocó al maestro venir atrás del avión que llegó aquí a Orizaba y sí se atoró en la pista un buen rato. 4 horas. 4 horas. Para ser exacto, nada más de camino, cuando son 2 horas 15 minutos. Sin en cambio, pues ya estamos aquí y gracias a todos. Anuncié esto para las 13 horas, pero a las 13 horas estaba muy lejos de acá, entonces, pero ya estamos aquí afortunadamente y muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Estamos más que a la orden. Y le recuerdo que Punto Legal, el maestro nos hace favor también de ser parte de la firma. Tenemos presencia también en Puebla y en Tlaxcala. Muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos próximamente. Buenas tardes. Gracias. Gracias.